Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a tener la consideración de las respuestas al estudio de la Atalaya para este fin de semana. Quiero suplicarles grandes disculpas a ustedes, pues tuvimos serios problemas técnicos con el internet y con la electricidad, pero finalmente parece que ya está resuelto. Entonces lamentamos los inconvenientes, pero gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Siempre estamos pendientes de nuestros hermanos, oramos por ellos, oramos a Jehová, estamos contentos pues el conocimiento bíblico nos sigue manteniendo en pie. Por supuesto Jehová a través de su Espíritu Santo, nuestro Rey Jesús, ellos siempre están interesados en nosotros y nos dan el poder que es más allá de lo normal. De ellos viene nuestra fuerza y por eso prepararnos para la reunión es una manera de fortalecer nuestra fe y nuestra espiritualidad. Así es que gracias a todos. Como ustedes pueden ver, el estudio de la revista de esta semana habla de cómo podemos hablarle a personas que no están interesadas en la religión, en la Biblia y hasta en Dios. Por eso, la pregunta del párrafo 1 dice: ¿qué cambio ha ocurrido en algunos lugares en décadas recientes? Podemos decir que ha ocurrido un cambio de mentalidad. Las nuevas generaciones no son como las de antes. Antes muchas personas eran de inclinación religiosa, pero en décadas recientes muchos se han vuelto ateos o prefieren no involucrarse en la religión. Esto se ve mayormente en el continente europeo, aunque también en el continente americano y latinoamericano hay personas ateas y otras que prefieren no involucrarse en la religión. Ese es entonces el cambio que se ha observado. Párrafo 2. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que cada vez hay más personas que no se consideran religiosas? Hay varias razones, como las siguientes. Primero, muchos viven para satisfacer sus placeres o disfrutar de la vida, o para trabajar. Esa es una. Segundo, otros son ateos, es decir, no creen en Dios ni en la religión. Tercero, otros creen que hay un Dios, pero prefieren no meterse en religión, pues les parece que en sí la religión es algo ambiguo, algo poco inteligente, algo incorrecto desde el punto de vista científico, lógico. Para otros es sinónimo de vergüenza. Entonces, esa es una razón. Cuarto, otros están decepcionados de la religión por todos los diferentes escándalos que se escuchan en las noticias. Y quinto, en algunos países el gobierno pone límites a la religión o dicta la religión oficial y eso excluye a los demás grupos religiosos, como ocurrió en Rusia. Párrafo 3. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? El objetivo de este artículo es ayudarnos a llegar al corazón de aquellos a quienes predicamos, sin importar su origen o sus creencias. Párrafo 4. ¿Por qué podemos ser positivos? Respuesta: porque según los informes, muchas personas que antes no eran religiosas, eran ateas incluso, o escépticas, se han vuelto testigos de Jehová. Entonces no todo está perdido y eso nos anima a ser positivos. Otro punto. Estos informes nos enseñan que la obra es de Jehová y de Jesús y ellos pueden atraer a personas de cualquier clase, aunque a simple vista humana pareciera imposible, pero ellos pueden hacer lo imposible y esto nos motiva a ser positivos. La obra no es nuestra, es de Jehová y de Jesús. Párrafo 5. ¿Qué hace que algunas personas respondan bien a nuestro mensaje? Aquí tenemos 3 puntos. Primero, algo muy eficaz es la manera o la forma en la que tratamos a las personas. Imagínense, si somos amables y tenemos tacto, prudencia al hablar con las personas, tendremos más probabilidades de que respondan bien, en vez de llegar y tratar de imponer
o de hablar con ellas arbitrariamente o forcivoluntariamente, eso no va a funcionar. Otro punto. Esto incluye no obligar a las personas a que nos escuchen. ¿Sí? Respetamos si alguien no desea escucharnos. No lo acosamos, tampoco lo acusamos, ni usamos el sarcasmo. ¿Sí? Entonces, esto me recuerda la experiencia de un hermano ungido que él solía preguntarle a las personas si les interesaba la vida eterna, y si le decían que no, pues él respetuosamente se despedía y se marchaba, en vez de decirles que ahí venía Armagedón y que ahí iban a ajustar cuentas con Jehová. Esos argumentos ya no están vigentes. Y un tercer comentario, según la segunda Timoteo 2:24, dice algo muy importante, muy prudente, muy importante para nosotros. El esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable. Y según la nota, esto es tener tacto al tratar a las personas y estar capacitado para enseñarles. Entonces ahora el esclavo fiel y prudente nos está enseñando, y es lo que queremos hacer. Párrafo 6. ¿Cómo mostró el apóstol Pablo que sabía adaptarse a las circunstancias y qué podemos hacer para imitar su ejemplo? Aquí tenemos 3 puntos. El apóstol Pablo lo demostró por los temas que usaba para hacer razonar a las personas, pero no eran los mismos temas. Por ejemplo, con los judíos usó las escrituras hebreas, pero con los griegos en el Areópago buscó un terreno en común. Sí, en otra ocasión, él fue a Atenas y observó varios altares y encontró un altar a un dios desconocido. Usó eso como un terreno común para hacerlos razonar y presentarles el mensaje del Cristo. Otro punto, al igual que Pablo, podemos adaptar nuestras presentaciones o temas de conversación, así como la manera en la que presentamos las buenas nuevas. Y recordamos que esto no es un sermón. En un comienzo la Organización de Jehová usaba sermones, pero ahora ya no. Así que una forma sería evitar también mencionar la palabra Biblia con alguien que no cree en la Biblia. O si alguien se siente incómodo, podemos leer los textos en la tablet o en el dispositivo móvil. Son métodos que han dado buenos resultados. Otro punto, la clave podemos percibir es adaptarnos a las personas, no que ellos se adapten a nosotros. Queremos que las personas se sientan bien, se sientan que están conversando, no que les estamos imponiendo nuestro mensaje. Y eso es lo que podemos ver en la ilustración. Están en el desayuno y un hermano está refaccionando y él le presenta al compañero de trabajo, tal vez es hindú por los rasgos faciales, ¿sí? Le da un tratado. Bueno, en realidad le está mencionando el sitio JW. Vemos que no tiene la Biblia en físico, sino la tiene en el dispositivo móvil. Y a lo mejor le está mostrando un punto interesante del sitio, pero da resultado porque la persona tiene en sus manos una tarjeta de contacto, y eso fue bueno porque en su casa, en la comodidad de su hogar, visitó el sitio. Entonces da resultado, solo debemos seguir las instrucciones. Párrafo 7. Teniendo en cuenta 1 Corintios 9:20 al 23, ¿qué es posible que tengamos que hacer para imitar el ejemplo de Pablo? Bueno, el apóstol Pablo habla de cómo él tenía una actitud bastante dócil, bastante adaptable o versátil para predicarle a diferentes tipos de persona. Así que es importante hacerlo nosotros de manera amigable y cortés. Hay diferentes temas de introducción, diferentes presentaciones. El párrafo, por ejemplo, menciona el tema de un gobierno mundial o cómo educar a los hijos. Sí, entonces podemos preguntar la opinión de las personas como que si fuera
y de hecho así debería ser, una conversación. Es importante mencionar que nos interesa su opinión, y según vaya avanzando les mostraremos algún pasaje bíblico apropiado relacionado con el tema en cuestión. Párrafo 7, parte B. ¿Por qué cree usted que es importante que escuchemos y que mostremos respeto? Esto al hablar con las personas. Queridos hermanos, no debemos confundir el celo por predicar, con las faltas de respeto. Jamás quisiéramos que nos tacharan de fanáticos porque nuestro celo por predicar nos lleva a ser imprudentes, nos lleva a ser inoportunos y hasta abusivos o descorteses. Entonces podemos decir que ser respetuosos también es una forma bastante efectiva y eficaz de dar testimonio, el buen ejemplo, la buena conducta. Las personas notarán que no estamos peleando, ni debatiendo, ni haciéndolos sentir mal o condenándolos. Tampoco los haremos sentir mal por algo que dijeron. Por lo tanto, por eso y mucho más creemos que ser respetuosos y escuchar a las personas dejará una buena impresión en ellos, y seguro que a la próxima estarán más dispuestos a escuchar, pues la imagen que las personas tienen de algunos testigos de Jehová o de alguien religioso es de alguien que impone, alguien que no escucha, alguien que muchas veces es descortés y abusivo, o algún fanático incluso. Pero al ver que nosotros nos adaptamos a ellos y simplemente estamos conversando de manera respetuosa, de forma atenta, ellos se darán cuenta que somos razonables, y eso quitará el estereotipo que las personas tienen de las personas religiosas. Es muy efectivo este método, esta recomendación. Párrafo 8. ¿Cuál es una manera de empezar una conversación sobre la Biblia? Bueno, el párrafo menciona que una forma es pedir la opinión de la persona respecto a un tema específico. Note, no le estamos diciendo que estamos hablando de la Biblia, solo le estamos pidiendo su opinión amablemente. Por ejemplo, ¿qué hace falta para un matrimonio feliz? ¿Qué puede ayudar en la crianza de los hijos? ¿Qué puede ayudar a hacer frente en las injusticias? Nota, solo son preguntas muy interesantes. No estamos diciendo, vea lo que dice la Biblia. No, solo estamos haciendo preguntas. Esa es una manera de empezar conversaciones, y luego de escuchar la opinión de la persona sin mencionar la palabra Biblia, podemos mostrar en el teléfono y hacer referencia a un consejo que se escribió hace más de 2000 años. Ese método ha dado muy buenos resultados, especialmente con personas que no son de inclinación religiosa. Párrafo 9. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que por lo general evitan hablar de Dios? Podemos hablar de un tema en común, ¿sí? Por ejemplo, la naturaleza. Podríamos mencionar las palabras del Salmo 94:9 y es, pero en vez de decir que son palabras de la Biblia, podemos hacer referencia a las palabras o al comentario de un poeta de hace más de 2000 años. Y podríamos enseñarle a la persona un video que encontramos en un sitio famoso de internet, ¿sí? Así como podríamos ofrecerle un folleto que habla de la naturaleza o de la creación, ¿sí? Entonces, o un folleto que presenta informes científicos bastante relevantes sobre este tema. Nota, la presentación de las publicaciones del sitio son bastante acertadas, han sido preparadas para este público. Entonces podemos usarlas con toda la confianza al conversar con las personas que evitan hablar de Dios. Párrafo 10. ¿De qué otra manera podemos iniciar una conversación con alguien que no quiere hablar de Dios? Bueno, podemos seguir el método de un superintendente de Noruega. Después de saludar amablemente a la persona, le pregunta, ¿le parece que las cosas mejorarán en el futuro?
o cuando usted piensa en el futuro cree que las cosas irán mejor? ¿De quién cree que depende? ¿De los políticos, de los científicos o de alguien más? Tras escuchar con atención, el hermano lee algún texto que hable de un futuro maravilloso. A algunas personas les llama la atención la promesa bíblica de que la tierra no será destruida y que los buenos vivirán para siempre en ella. Entonces es una manera de presentar o de conversar con las personas que no creen o no quieren hablar de Dios. Párrafo 11, parte A. ¿Por qué debemos utilizar diferentes enfoques para iniciar nuestras conversaciones? Bueno, porque cada cabeza es un mundo, cada cabeza o persona es diferente, o como dice el párrafo, un mundo. Lo que atrae a una persona pudiera alejar a otra, y así inversamente. Hay quienes están dispuestos a conversar sobre Dios o la Biblia, pero otras responden mejor si hablamos primero de otros temas y eventualmente hacemos referencia a las palabras de la Biblia. Entonces, por eso debemos tener, por así decirlo, un repertorio de conversaciones, un repertorio de presentaciones, y esto pues nos hará más hábiles, más versátiles, pues será de una manera natural como presentaremos el mensaje. Entonces es una manera, una razón de peso para tener diferentes presentaciones. Parte B. ¿Qué debemos hacer teniendo en cuenta lo que Pablo dijo en Romanos 1, 14 al 16? Bueno, el texto habla de una deuda que él tenía de predicarle a las personas, y en cierto modo nosotros también tenemos esa deuda, pues no somos egoístas, no nos queremos guardar el conocimiento de la Biblia, la esperanza de un futuro mejor, los beneficios del rescate solo para nosotros. Estamos conscientes de cuánto mejoraría la calidad de vida espiritual y física de las personas, hasta emocional, si ellos sirvieran con genuinidad al Creador y a su Hijo Jesús. Por eso debemos aprovechar toda oportunidad para hablar con todo tipo de personas, y aun si no nos fuera posible hablarles, de manifestar una conducta ejemplar. Pues aunque no estamos diciendo nada, nuestra conducta da testimonio por nosotros. Nunca debemos perder de vista que es Jehová quien hace crecer la verdad en el corazón de los que aman la justicia. Párrafo 12. ¿Qué podemos hacer para hablar con las personas de Asia que nunca han pensado en la existencia de un creador? Bueno, a algunos publicadores con experiencia les ha dado resultados empezar con una conversación informal, interesarse por la persona, preguntarle cómo está, ¿sí? Y en un momento conveniente contarle cómo les benefició a ellos poner o aplicar cierto principio, cierto proverbio, ciertas palabras de un sabio en concreto. Entonces, muchas veces esto ha dado buenos resultados. Párrafo 13. ¿Qué puede hacer que las personas se interesen en la Biblia? Bueno, algo muy importante es el interés personal, no el interés fingido, sino el interés personal. En vez de llegar de entrada a hablar de la Biblia, podemos preguntarles a estas personas cómo se encuentran, cómo están, qué tal les va en el lugar donde están, si ya encontraron trabajo, si dicen que sí, pues qué tal les va en el trabajo, si les gusta el trabajo, si los tratan bien. Y si es apropiado, podemos preguntarles sobre cuál será la clave para llevarse bien con otras personas. Luego de escuchar su comentario, podemos analizarlo si es un momento conveniente, y podemos mencionar o aludir a un proverbio apropiado. Dicho método ha dado buenos resultados a muchos hermanos. Párrafo relacionado con este párrafo 12 y 13 está la imagen en la que una hermana usa su tableta para tener conversaciones
informales con las personas que van caminando. Entonces, ese método ha dado buenos resultados. Párrafo 14. ¿Qué hace un hermano del lejano oriente para ayudar a las personas que dicen que no creen en Dios? Bueno, el hermano tiene claro que cuando alguien dice que no cree en Dios, por lo general se refiere a que no está interesado en los dioses tradicionales que, por así decirlo, se veneran en dicho lugar. El hermano suele leer Jeremías 16:20, pero antes de ello el hermano les deja claro que entiende lo que ellos están diciendo. El hermano hace razonamientos oportunos sobre dicho texto y luego les pregunta sobre cómo puede distinguir a un Dios verdadero de los dioses que ha hecho el ser humano. El hermano escucha su respuesta con atención y les lee Isaías 41:23. Párrafo 15. ¿Qué aprendemos del ejemplo de un hermano del este de Asia? Bueno, al leer esa experiencia podemos ver que el hermano utiliza la conversación, no los sermones, sino la conversación de manera gradual, paso a paso. Si él considera que el grado de aceptación a la conversación ha mejorado, el hermano, por así decirlo, da un paso, avanza un paso y les muestra la relación de la conversación con el tema de la Biblia, pero lo hace de una manera bastante sutil, sí, de una manera muy razonable y muy gradual. Entonces aprendemos ese método también. En vez de llegar de un solo como un balde de agua fría, el hermano de manera gradual, gota a gota, sí, en vez de darles un balde de agua fría de forma gradual. Y eso le ha dado buenos resultados. Párrafo 16. Según Hebreos 11:6, ¿por qué necesitan los estudiantes tener fe en Dios y en la Biblia? ¿Y cómo podemos ayudarlos a adquirirla? Bueno, como hemos aprendido, sin fe no podrán agradarle a Jehová. Sin fe no podrán ser amigos de Jehová. En otras palabras, y según lo que dice Juan 3:16, sin fe no tendrán vida eterna. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto porque no estamos hablando de tener conocimiento. Hay personas ateas que tienen conocimiento de la Biblia y no por eso se van a salvar. Entonces, es un tema bastante importante. Para ello, tal vez sea necesario repetir ciertas enseñanzas muchas veces. Ayudarlos a tener una relación personal con Jehová y Jesús, que ellos sean reales para Él, que la persona aprenda a depender de ellos, y en cada sesión de estudio quizás tengamos que examinar pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Párrafo 17. ¿Qué podemos lograr si amamos a las personas? Bueno, logramos dar un buen testimonio, especialmente con el buen ejemplo. Y eso quedará grabado en el corazón de las personas más que las palabras. La manera en la que los tratamos, eso dejará huella en ellos. Y como aprendimos, quizás en el futuro otros hermanos los visiten. No es que por fuerza nosotros tengamos que estar en sus vidas todo el tiempo. Entonces ellos escucharán testigos de Jehová y les vendrá a la mente que conocieron a un testigo de Jehová que era muy razonable, que los respetó y que se interesaba por ellos en vez de alguien abusivo, que no respetaba sus opiniones y que pretendía imponer a la fuerza un mensaje de religión. Vemos ahí el contraste. Y específicamente, si los amamos, esto llamó mi atención, pues no está diciendo si les predicamos, sino si los amamos. Sí, esto implica acciones. Hay veces que ellos no necesitan un tratado, ellos necesitan otro tipo de ayudas. Podríamos encontrar algún discípulo de Jesús manifestando ese amor genuino por el prójimo.
A continuación recapitulemos las preguntas de repaso. ¿Qué nos ayudará a no tener una actitud negativa en el ministerio? Bueno, pensar que la obra es de Jehová, fue Jesús el que encomendó esta obra, así es que no es nuestra, y si Jehová y Jesús no han dado por perdidas a las personas, ¿quiénes somos nosotros para ser negativos? Pues quizás en nuestro territorio no hemos visto resultados, pero en otros territorios se están viendo resultados muy positivos. ¿Cómo podemos llegar al corazón de las personas que no son religiosas? Una manera es mostrando interés personal, siendo amables, no mencionar de primas a primeras la Biblia, o la palabra Biblia o Dios, sino que esto será algo eventual. Hacerlo de manera espontánea en vez de hacerlo de manera forzada. Escucharlos y respetar sus opiniones, manteniendo y manifestando una conducta ejemplar. Eso llegará al corazón de las personas aunque no sean religiosas. ¿Por qué debemos hablar de la verdad con toda clase de personas? Bueno, porque esa es la voluntad de Jehová y Jesús, ese es el ejemplo que encontramos en la Biblia referente al apóstol Pablo, y queremos ser obedientes hasta el final. Pues bien, queridos hermanos y amigos, ese fue el análisis para este fin de semana. Esperamos que esto les ayude en su preparación para la reunión. Nuevamente lamentamos los inconvenientes, pero esto fue algo que escapó de nuestras manos, el internet y la energía eléctrica, pero confiamos en Jehová en que ya quedó resuelto este asunto. Gracias a todos por su visita, reciban un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus queridas familias. Hasta la próxima.